suficiente, el Señor Jesucristo. Abordamos tu trono de gracia en esta mañana, Señor, para pedir tu ayuda, Señor. Padre, ha llegado el momento, Señor Jesús, de entrar al lugar santísimo, Señor. El preludio nos ha puesto en el atrio, las alabanzas en el lugar santo, Señor. Pero ahora hemos llegado al lugar donde se mueve tu Shekinah gloria, Señor, y es la palabra, Padre. Por eso, Señor, con temor y temblor me paro en este lugar, Señor Jesús. Padre, porque no quiero decir algo fuera de tu palabra, Señor. Padre, sino más bien traer tu palabra, Señor Jesús. Aquí hay un pueblo, hay una porción de tu novia, Señor, que han venido, Dios, porque esperan recibir algo de ti, Señor. Padre, y yo tengo la certeza que no nos darás migajas de tu palabra, Señor, sino que nos harás sentar a la mesa, Dios, para, oh Dios, disfrutar aquellas cosas que tú tienes para nuestra edificación, Señor, como un estímulo, Padre, para prepararnos, seguirnos preparando para tu pronta venida. Padre, en esta mañana te pido, Dios, una vez más que tú me asistas, Señor. Padre, que tú tomes tu propia palabra, Señor, y que tú la des a tu pueblo, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer, porque creo que es lo conducente, al pastor Alejandro Hernández por la invitación que me hizo para estar ministrando la palabra del Señor en este lugar. Y esto implica una responsabilidad. Yo siempre he estado muy consciente de eso. Predicar la palabra no es venir a traer una arenga política o cualquier otra cosa, o llenarla con chistes. Estamos aquí en el mejor lugar que usted puede estar en esta mañana, que es estar en el lugar santísimo para recibir la palabra del Señor. Y yo, estando siempre consciente de eso, cada vez que me paro en cualquier lugar en el púlpito, siempre le pido al Señor, siempre que Él me ayude para poder traerla hasta el límite que Dios me ha dado. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y siempre traer algo que sea para beneficio de la novia de Jesucristo. En esta mañana quiero que abra su epístola conmigo a la segunda epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo. El capítulo 2, el verso 15. Solamente quiero tomar ese solo versículo y a partir de allí hablar un pensamiento que espero sea de beneficio y de edificación para nuestras almas. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Es una escritura muy conocida a la cual me quiero estar refiriendo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Tome su asiento. Regularmente lo hago y bueno, así es como el Señor siempre me ha dirigido. Regularmente pongo un título al tema al cual quiero hablar y para a partir de ahí llevar una directriz y traer algún pensamiento o alguna inspiración que el Señor pone en mi corazón. Siendo que es el último servicio, no lo voy a retener demasiado tiempo, pero sí que estemos atentos regularmente. Bueno, cada ministro tiene su manera de predicar. A mí me gusta tomar la escritura, citar lo que la Biblia dice, citar lo que el profeta dice, y yo creo que todos lo hacemos, desde luego, no estoy diciendo que sea el único, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Para que usted tenga su Biblia ahí a la mano y cuando citemos alguna escritura, para que usted pueda entender la esencia del mensaje en esta mañana, pueda seguirla con la vista conmigo. Si yo pudiera ponerle un tema al pensamiento del cual quiero referirme en esta mañana, quisiera hablar sobre el tema trazando bien la palabra de verdad. Trazando bien la palabra de verdad. El profeta nos enseñó que Dios al hombre en el huerto del Edén y a la mujer les dio un arma para que ellos se defendieran de los embates de Satanás. Y esa arma que Él les dio no fue ninguna arma de las que el ser humano conoce, sino que el arma que Dios les dio fue la palabra. Era la única defensa que ellos tenían, la palabra de Dios. Mientras ellos se pudieran mantener resguardados detrás de esa palabra, todo iba
a estar bien. Eso fue en el principio. A la mitad de la Biblia, Jesús, siendo la manifestación de Dios en carne, la Biblia dice que inmediatamente después de que él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás vino en contra de él trayendo un arma. Pero Jesús, ahora, aquí hay algo importante, Jesús era Dios. Sabemos que antes de la fundación del mundo, Jesús mismo, en la dispensación o en su oficio de espíritu, él mismo había creado a Satanás. Porque yo no creo en tres dioses. Jesús no era distinto que Dios, Jesús era Dios. Pero entonces, cuando Satanás espíritu se enfrenta a Jesús, él quiere traer la palabra. Recuerde, él no tomó alguna filosofía extraña, no le citó a Carlos Darwin, ¿se llamaba así Darwin? A él, ni a Karl Marx, ni a ninguno de filósofos griegos, sino que él trajo la palabra. Jesús tenía que defenderse con algo. Ahora, hubiera sido suficiente que Jesús se hubiese defendido con su deidad, porque él era Dios. Pero Jesús nunca usó su deidad para defenderse. Porque si él hubiera usado, Jesús hubiera estado un peldaño más arriba que nosotros. Porque él era Dios. Era Dios hecho carne, nacido virginalmente. Y nosotros venimos a esta tierra en pecado. Entonces hubiésemos estado en desventaja en comparación a Jesús. Pero Jesús, siendo justo, usó la misma arma que le dio a Adán en el principio y la misma arma que él nos ha dado en este tiempo. Dijo el hermano Branham en Israel y la Iglesia, parte 1, párrafo 108. Él, hablando de Jesús, nunca empleó ninguno de sus grandes dones cuando se enfrentó a Satanás. Por eso el hermano Branham dijo en preguntas y respuestas: el don nunca derrotará a Satanás, pero la palabra sí. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el hermano Branham, y él lo derrotó. Así es, conocía las escrituras. Pero aquí está la diferencia. Satanás también la conoce. Bueno, si usted conoce o debería de conocer la escritura y Satanás también la conoce, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia si una persona tiene una espada y el otro también y ambos se baten en un duelo de esgrima? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dice el profeta, Satanás también la conoce. Escuche, pero ustedes tienen que saber cómo trazar correctamente la palabra de Dios. Entonces, lo que hace la diferencia no es en sí la palabra, sino la manera en que la persona la traza. Eso es lo que el profeta nos está diciendo. Satanás conocía la palabra, pero no la podía trazar en la manera que Jesús la estaba trazando. Ahora, el hermano Branham nos habla, porque usted sabe, no debería de ser así, pero mucha gente depende solamente de lo que oye del predicador. Cuando a usted se le ha dado la Biblia, a usted se le han dado los sermones del profeta, para que usted no dependa solamente de lo que escucha del predicador. Con esto no estoy negando a ningún predicador, yo mismo soy un predicador. A lo que yo me refiero es que si usted tiene la Biblia, usted tiene el mensaje, usted también debe de aprender a trazar bien la palabra de verdad. Ahora, pero lo voy a llevar al púlpito. Mire, hay dos citas que a mí me encantan de lo que el profeta dice. Una de ellas está en el mensaje, me parece que tú eres profeta, predicado el 14 de junio del 53, párrafo 9. Eso es lo más importante del día. Escuche, él comienza diciendo, eso es lo más importante del día. ¿De cuál día? De este día. ¿Qué es lo más importante?
es un buen predicador enviado de Dios. Dice el profeta, yo los admiro. Y el don de ellos está mucho más allá de cualquier cosa que se pudiera hacer en cualquier cosa. Es un predicador, un hombre que sabe cómo trazar bien la palabra de Dios. El profeta comienza diciendo que eso es lo más importante para el día. Y en el sermón quisiéramos ver a Jesús predicado el 19 de mayo del 61, párrafo 20. Ahora, esta es una cuestión tremenda. Y ahora, trazar bien esto y darle una interpretación sana. Mire, aquí reside la diferencia. Trazar bien la escritura es darle una interpretación sana. Y una interpretación sana de la Biblia traerá una iglesia sana. Un ministro sano trazará sanamente la Biblia para beneficio del pueblo. Yo creo que cada ministro, esa es la responsabilidad que pesa en su corazón. No entregarle un grupo de gente amargado en contra de todo el mundo, odiando a la iglesia vecina, odiando a lo que sea. Tiene que ser una iglesia sana. Solo cuando el ministro llegue a esa condición podrá decir: Señor, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste a través de tu profeta, que yo tengo que trazar la Biblia de una manera sana, ahí están los resultados. Escuche, todos los problemas que hay dentro del mensaje no son culpa de Dios, no son culpa del mensaje. Dios ha enviado su mensaje, pero alguien no ha trazado bien la palabra de verdad en alguna parte. Ahora, para trazar la palabra de verdad, bien la palabra de verdad, no se requiere que sea forzosamente un maestro en la escritura. Cualquier ministro lo puede hacer. El profeta dice en Perseverancia, predicó el 18 de febrero del 62, párrafo 24 al final, dice: un pastor, un maestro, un evangelista, todas esas cosas, ellos trazan bien la palabra de Dios, exponiéndola. Luego, los dones del Espíritu obran en la iglesia para confirmar la palabra, para mostrar que Jesucristo vive en la iglesia. Ahora, pero ni siquiera tiene que ser un ministro, desde luego, como decíamos al principio, porque el trazar bien la palabra le es dada a cada persona para que la trace bien. Y porque eso va a hacer la diferencia. Si usted le cita la Biblia, Satanás le va a revirar. Él no tiene respeto a eso. Se lo hizo a Jesús, no nos lo va a hacer a nosotros. Pero ¿qué va a ser la diferencia? El que usted conozca la palabra para que a su vez pueda trazarla correctamente. Ahora, mire, pero hay un elemento sobrenatural que se requiere para que la gente pueda trazar bien, el creyente y el ministerio pueda trazar bien la palabra de verdad, y esa es la unción del Espíritu Santo. Ahora, al decir trazar o cortar, no se refiere a mutilar la escritura y el mensaje como quien toma unas tijeras y le quita una parte o una porción, sino más bien en partirla, sino en tomar la escritura, mejor dicho, o tomar la espada del Espíritu y partirla o dividirla en línea recta de una manera sana. Mire, para que usted pueda entender un poquito mejor a lo que me está refiriendo en esta mañana, quiero ir a la definición griega de lo que significa trazar. Mire, la versión 60 dice que usa bien. La versión antigua, que es esta que yo uso, dice trazar. A mí me gusta esa palabra trazar,
Porque trazar algo es dividirlo en dos partes. Es poner una línea bien marcada de una cosa a dónde pertenece y a dónde pertenece la otra. Mire, la palabra trazar en el griego es ortotomeo. Bueno, pero ¿qué quiere decir esa palabra? O sea, cuando aquí en mi Biblia dice que traza y en su Biblia dice que usa, esa palabra en el griego es ortotomeo, que quiere decir cortar recto. ¿Sabe lo que es eso? Cortar en línea recta. No ir zigzagueando, sino cortar en línea recta. Cortar en formas rectas, es decir, proceder en trayectos rectos. Mantener un recorrido recto equivalente a hacer lo recto. Ahora, en esta mañana voy a tomar unos 3 ejemplos quizá de la Escritura, en la manera como la Biblia nos enseña cómo se trató bien la palabra de verdad. Mire, hablemos de un hombre. Este hombre se llamó Simón Pedro. Lo vamos a tomar a partir del día de Pentecostés. La Biblia dice, Hechos 2 comienza diciendo que ellos estaban en el aposento alto. Mire, el aposento alto ahí en Jerusalén es un, digámoslo, sí, haga de cuenta que aquí hay un muro y de aquí para allá es el aposento alto. No crea que era un salón como este o un gran estadio, no, era así de pequeño. En ese lugar había 120 personas. Y esas 120 personas se habían reunido con un solo interés. Hermano, el día que la novia de Jesucristo está en México, en Chile, en Estados Unidos, en China, tenga un solo interés, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque ellos tenían una promesa de Jesús. En Lucas 24 les dijo que fueran a Jerusalén y asentaran. Dijo el hermano Branham, asentar no significa orar, asentar significa esperar. La gente dice, oh, estaban ahí teniendo un gran avivamiento, orando, Señor, manda tu espíritu. No, dijo el profeta de Dios, estaban sentados, así como está usted en esta mañana. Pero estaban en la línea de la promesa de Jesús. En el capítulo 1 de los Hechos, el Señor Jesús les dice lo mismo: vayan a la ciudad de Jerusalén y ahí esperen hasta que hayan recibido el poder de lo alto y luego me van a ser testigos. Hermano, ellos sabían la seriedad de esas palabras de Jesús. Escuche. Y a causa de aquella actitud que ellos asumieron es que se debe el cristianismo hoy en día. Porque sin Espíritu Santo no hay cristianismo. Sin Espíritu Santo solamente es una religión muerta, como los musulmanes, como los budistas, como cualquier otra secta que surja en el mundo. Ellos tomaron con seriedad aquello. Y no crea usted que todo mundo se llevaba bien el uno con el otro. Claro que no. Encontramos a 2 hombres, a Pedro y a Juan. Para comenzar, ellos en edad tenían diferencias. Pedro era un hombre ya mayor, Juan era un joven. El profeta dice que cuando ellos, en el libro de los Hechos, le dijeron a aquel cojo en el templo de Hermosa, cuando le dijeron ellos, mira a nosotros. ¿Qué cosa? Dice, cuando el hombre levantó la vista, vio 2 personas distintas. Y el profeta las describe físicamente. Un hombre como Pedro, con la piel tostada por el sol de haber pasado toda su vida pescando, con arrugas en su cara. Y luego mira a Juan. ¿Qué mira Juan? Un joven chapeado. Pero no solamente tenían diferencias físicas, sino aún en el carácter. Usted dice, es que Juan era el discípulo del amor. Bueno, la gente lo dice con buena intención, pero el hermano Branham dijo que Juan no era el discípulo del amor hasta después que recibió el Espíritu Santo. Porque ningún otro discípulo, ni siquiera Pedro, con su mal carácter que tenía, le pidió a Jesús que así como Elías hiciera descender fuego del cielo y consumiera aquellas ciudades samaritanos donde ellos no les recibieron.
¿Quién hizo eso? El discípulo del amor. Eso es amor. Hasta que él recibió el Espíritu Santo, entonces lo hizo lo que él era. Imagínense usted, aún al final de Jesús, antes de irse, Pedro viendo con suspicacia a Juan, porque se recostaba en el pecho de Jesús. Bueno, ¿y este qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Seguramente nosotros sabemos que Jesús se va a ir. Él se quiere quedar a cargo del movimiento. Por eso Jesús le dijo: mira, Pedro, si yo quiero que él quede, a ti ¿qué te perjudica? Tú sígueme, es un asunto personal, Pedro, independiente. Hermano, no iba a haber nadie al frente del movimiento. Sí iba a haber alguien, y era el Espíritu Santo. Piense usted en María. Yo no sé qué tanto ha pensado usted en esta mujercita. ¿Usted cree, si ella y Juan fueron los únicos que quedaron al pie de la cruz, qué debió haber pensado ella? ¿Y los otros 10 dónde? El otro individuo ya fue y se suicidó, pero los otros 10 ¿dónde están? Uno de ellos dijo: Señor, hasta en la muerte te voy a seguir. ¿Dónde está? A veces en el caminar cristiano suceden cosas grandes y pequeñas que a veces traen un resentimiento en la gente. Ahí estaba María. Y pensar que aquellos mismos que habían decidido seguir a Jesús, en la hora de la verdad ninguno estaba sino Juan y ella. Por eso María no es como la quieren hacer, como una diosa. María era una mujer como las mujeres que están aquí en esta mañana. Tenía sentimientos. Ahora, imagínese usted a María sentada y estando viendo. No lo soporto verlo. Pero con todo y eso, tenían que llegar a un acuerdo. Si no, nada iba a suceder. María: Pedro, discúlpame. Yo he tenido un mal concepto de ti, pero yo sé que si no estoy correctamente, por eso dijo el profeta de Dios, María siendo María, Dios la tuvo que someter al mismo patrón. O recibía el Espíritu Santo o no entraba al cielo, así de sencillo. Juan, Pedro, Juan, perdóname, yo te malentendí. Y cada uno de ellos platicaron hasta que estuvieron, dice la Biblia, unánimes. La palabra unánime quiere decir en un acuerdo, en una mente, pero en una pasión. Después que ellos llegaron a esa condición, estaban listos, porque Jesús les dio un hasta. Si ustedes no llegan a eso, no va a venir el Espíritu Santo. Si ellos hubiesen tardado 100 años, 50 años en ponerse de acuerdo, eso es lo mismo que el Espíritu Santo hubiera tardado en venir. Si la novia tarda eso y más en estar de acuerdo en las cosas, será en esa medida que Jesús se tarda en venir. Ahora, entonces, Pedro, este hombre estaba ahí en Pentecostés. Bueno, ya los primeros versículos hablan que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces la gente, los visitantes, porque era la fiesta de Pentecostés, era una fiesta judía. Había al menos 19 naciones representadas allí. Y entonces la gente que comenzó a verlos cómo estaban actuando se comenzó a burlar de ellos. Y la gente puede decir: no, está bien, Dios les bendiga, sí, no nos causa nada que se burlen de nosotros. Pero no, hermano. Hubo un hombre que dice la Biblia que fue Pedro. Voy a comenzar a leer a partir voy a ir leyéndolo a partir del verso 14 de Hechos 2. Dice: entonces Pedro, uno de los que estaba allí, estaba toda la gente sentada, así como está usted, poniéndose de pie. Si este individuo se va a poner de pie, es que algo va a decir. ¿Qué va a decir? Entonces, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz, gritó y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio,
y escuchen mis palabras. Porque estos que ustedes están viendo que están actuando como si fuera ebrios, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis. Y luego hace algo. Mira su reloj. Bueno, quizá no trae un reloj como este. Quizá un reloj de arena o un reloj solar, yo no sé. Pero él estaba viendo el reloj. Usted dice, ¿y dónde saca eso? Pedro dijo, siendo que es la hora tercia, son las 9 de la mañana. Usted dice, ¿Dios usa eso? Claro que lo usa. En el sermón Cristo, el misterio de Dios revelado, al final el profeta de Dios para el sermón y dice, siendo que son las 2 de la tarde, el segundo jalón ha terminado y el tercero está por iniciar. Pero ¿por qué el profeta esperó a que la manecilla diera las 2 de la tarde? Yo no creo que lo hizo porque quisiera hacerlo. Fue el Espíritu Santo que lo guió. Así como el Espíritu Santo le dijo a Pedro, siendo las 9 de la mañana, quiero que conste a esta hora. Ahora mire qué precioso el profeta dice en preguntas y respuestas, predicado el 23 de diciembre del 59, párrafo 156. Cuando ese corcho fue expulsado, cuando el Espíritu empezó a fluir a través de él, él dijo, varones judíos, vosotros que moráis en Jerusalén, sea notorio a vosotros y escúchenme, dice el profeta, amén. Yo soy el patrón, sea esto notorio a vosotros, esto no están borrachos. Ahora, hasta ahí es citar la escritura. Pero dice el profeta de Dios, defendiendo a su iglesia. O sea, Pedro se iba a poner de pie para defender a la iglesia. A su iglesia, era la iglesia de Jesucristo, para defenderla de los embates del enemigo. Hoy en día que ha venido tanto vituperio sobre el mensaje, que el ministerio de William Branham está siendo puesto en tela de juicio. Hay mucha gente que se ha metido debajo del escritorio y para no sufrir el vituperio no salen al frente a defender esta iglesia y este mensaje. El mensaje no requiere ser defendido cuando todo va bien. El mensaje requiere ser defendido cuando todo va mal. Es en este... Usted sabe de qué está hablando. Los ministros deben de saber. El internet está plagado de eso. Pedro se pone de pie y comienza a defender la iglesia. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué cosa? Y entonces, él, para mostrarles que aquello que estaba sucediendo tenía una base escritural, les dice, hermanos, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué cosa? Mire, Pedro, escúcheme. Pedro, mientras andaba con Jesús en los 4 evangelios, usted nunca encuentra a Pedro citar una sola escritura. Yo espero que aquí haya alguien que lea la Biblia. Se van a decir, pues a lo mejor no es cierto. Sé lo que le estoy diciendo. Usted nunca. Ahora mire, todos sabemos que Pedro era un hombre, era parte de su naturaleza, era un parlanchín. ¿Se está ofendiendo a Pedro? No, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Antes de recibir el Espíritu Santo, la Biblia dice, y Pedro contestó, y Pedro dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted, hermanos, si usted junta lo que los otros 11 dijeron, los diálogos de ellos, y los pone al lado de Pedro, lo que Pedro dijo fue más. Así de sencillo. Y ahí está la Biblia para que usted lo corrobore, para que diga, está exagerando la nota. No, le estoy diciendo la verdad. Pero aquí era otro Pedro. Así como Pedro en el ministerio de Jesús nunca citó una escritura, aquí cuando se trata de respaldar lo que estaba, para que no fueran a creer la gente que eso era psicología, que era una emoción, él dijo, yo los tengo que llevar a la Biblia. Hermano, eso es lo que se requiere hoy en día. Va a llevar cada cosa a la Biblia y al mensaje.
Como dijo el profeta, hoy en día hay muchas cosas moviéndose a nombre de cristianismo que no son cristianismo. Bueno, aquí va a citar la escritura, pero ¿qué va a decir? Y será en los postreros días. Mire, me voy a detener aquí. La palabra postreros días, ¿qué quiere decir? Los últimos días. Yo le voy a hacer una pregunta. No me la tiene que contestar, yo la voy a contestar. En el día de Pentecostés eran los últimos días. Los últimos días son ahora. Bueno, ¿la Biblia se equivoca? Claro que no. Entonces, ¿por qué Pedro dijo que eran los últimos días? Mire, yo sé que a mucha gente se le ha pasado eso por encima de la cabeza, pero eso es lo que dice la Biblia. Escuche, por eso la única interpretación correcta que hay de la Biblia es a través del mensaje. Que vengan, usted sabe, hoy en día en el mensaje yo me sorprendo. Yo encuentro centenares de predicadores que son tipologistas. Y a cada medio versículo de la Biblia le encuentran un tipo del cual el hermano Branham nunca habló. Yo una vez escuché a un predicador que decía que hablaba de Axa, y usted sabe, en el tiempo de Josué, y habló no sé cuántas veces y dijo como el hermano Branham dijo que Axa esto y esto y esto. Yo dije, bueno, a mí no me suena, pero tampoco no lo voy a rechazar a primera instancia nomás porque no me suena. Yo tengo que ir al mensaje. ¿Y sabe qué fui? Fui al mensaje y el profeta nunca habló de ello. Así. Bueno, perdón, yo no sé, yo le estoy diciendo la verdad. Entonces, Pedro dice, serán los postreros días. Le vuelvo a preguntar. Ahora, Pedro está citando a Joel. Joel lo escribió, pero Pedro lo toma esa escritura para colocarla en el día de Pentecostés. Y luego, hermano, Pedro se hubiera podido saltar un versículo. Pero sabe una cosa, Pedro estaba ungido y el Espíritu Santo no comete errores. Y con todo y eso, ahora yo quiero decirle algo. Mire, uno tiene que entender. Así como usted y yo no sabemos cuánto tiempo venga para que Jesús venga, ellos tampoco sabían. Es más, cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 de la segunda venida de Jesús, dijo, y nosotros, usted y yo, los que vivimos. Yo le pregunto, ¿Pablo vivió para ver la segunda venida de Cristo? Porque para él, el mensaje que él tenía era tan inminente que él se contaba como si él fuera a ver a Cristo en su segunda venida. Dios él no le reveló y le dijo, mira, espérate Pablo, mira, todavía faltan 7 edades de la iglesia. Bueno, con la tuya otras 6, y entonces al final de la 7ª vengo yo. Jesús no le tuvo que explicar nada. Pedro de igual manera. Él cita la escritura donde Joel dice, y será que en los últimos días. Ahora, yo sé y tengo la certeza que la escritura no contiene ni un solo error. A pesar de lo que se diga, no contiene un solo error. Y voy a decir lo mismo ante el mensaje, hermanos. Porque mire, o este mensaje es de Dios o no es de Dios. Punto final. Así. Porque si es un mensaje que contiene errores, entonces usted está leyendo una teología como la de los testigos de Jehová, la de los mormones y cuanta otra que salga por ahí. O este profeta es profeta o no es profeta, punto, ya. Así como dijo el hermano Branham, si Jesús no es Dios, es el más grande engañador que ha existido. Usted dice eso es pesado. Yo he dicho, yo no me hubiera atrevido a decir esas palabras, pero yo estoy repitiendo lo que un profeta dijo. Si Jesús no es Dios, es el más grande engañador que alguna vez ha existido. ¿Cuál de los lados va a tomar usted? Si este mensaje es verdad, el hermano Branham dijo que si esta Biblia se contradice, no merece la tinta ni el papel en el cual está escrita. Y yo le digo lo mismo, si este mensaje se contradice, no merece la cinta en el cual fue grabado.
Así tenemos que llegar. Hermanos, se acabaron las medias tintas. O creemos o no creemos. Punto. Toda la pregunta, bueno, ¿Pedro se equivocó? Pero entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Que él está hablando que en los últimos días, y en Pentecostés no eran los últimos días son ahora. Mire, yo creo que la interpretación correcta y exacta de la Biblia no es mi interpretación. La interpretación correcta y exacta de la Biblia es el mensaje. La única manera que usted puede dar en el blanco es que vea la Biblia a través de los lentes del mensaje. Yo estoy plenamente convencido de eso. ¿Por qué yo tendría que tomar otra teología hecha en casa? Cuando Dios ya envió su mensaje vindicado y aprobado. Mire, al final voy a tomar a lo que dijo el predicador ayer en la mañana del sueño que tuvo aquel judío. ¿Sabe qué muestra eso? Que a pesar de lo que se diga allá afuera, vamos por el camino correcto. Bueno, mire, le voy a leer la interpretación del hermano Branham sobre esta escritura. En el sermón Las realidades infalibles del Dios vivo, párrafo 181, dice el hermano Branham: Pedro dijo: esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Mas esto es lo que él lo dicho allá en el plano, allá en el mapa del camino. Esto es lo que dijo el mapa del camino. Joel dijo que llegaríamos a este lugar, que llegaríamos a esta confluencia en los postreros días. Bueno, hasta ahí es citando lo que dice la Biblia. Pero ahora, ¿qué es lo que va a decir el hermano Branham? En los últimos 2 días. Entonces ya no eran los 7 días de la semana. En los últimos días se refiere a los últimos 2 días. Pero luego lo que él dice: los últimos 2000 años. Entonces Joel, todo lo que él va a citar, o todo lo que Pedro citó en Pentecostés, está abarcando un periodo de 2000 años. Por eso cuando Pedro dijo que en los últimos días él estaba diciendo la verdad. Porque usted y yo todavía estamos viviendo en los últimos días, en esa parte de esos últimos 2 días, de esos 2 últimos 2000 años. Y sigue leyendo Pedro. Usted no pierda con su vista la escritura de Hechos 2. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuándo? Durante ese periodo de 2000 años. Y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y manifiesto. Joel dijo el día de Jehová grande y espantoso. Cuando la Biblia habla antes que venga el día grande de Jehová, grande y espantoso de Jehová, ¿le suena a usted alguna otra escritura? He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Era exactamente porque ambos estaban ungidos con el mismo espíritu. Era exactamente lo que Joel y Malaquías, a lo que ellos se estaban refiriendo. Mire, escuche. Aquí Pedro está tomando la escritura donde dice, déjeme ver, y la luna en sangre. Es a partir de unos siglos a la fecha que se ha tenido registro de lo que se llaman o se han llamado lunas de sangre. ¿Es verdad? Y cada vez que ha ocurrido este fenómeno ha tenido que ver con algún evento
con el pueblo judío. El último evento que hubo fue en abril y en septiembre del año 2014. ¿Es verdad? Bueno, si usted está al pendiente, ¿sabe de eso? Mire, por eso esta escritura abarca un periodo de 2000 años. Joel habla aquí de lunas de sangre. Recuerde, porque él mismo dice que esto va a suceder antes. ¿Es verdad? Mire, ¿por qué? ¿Cómo podemos tener la certeza de que a esto se refiere esta escritura? Mire, cuando el sexto sello se abre en Apocalipsis 6, también la Biblia dice que la luna se vuelve como sangre. Pero el sexto sello es la apertura de la gran tribulación y del juicio de Dios sobre esta tierra. Bueno, si usted ha leído los sellos sabe que esa es la verdad, eso es lo que el hermano Branham nos enseñó. Pero no voy a entrar al sexto sello porque no es mi tema, porque el profeta también nos explica a qué se refiere eso de la luna volviéndose como sangre en el sexto sello. Pero aquí estamos hablando de antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso, lo que Joel habla no se refiere al sexto sello, él mismo dice que esto es antes. Y si es antes, dígame qué evento en el cielo ha mostrado la luna como sangre. Ahora, pero no solamente eso. Pedro habla de señales y prodigios en el cielo. ¿Qué es eso? La gente puede especular y decir qué es esto, que aquello, lo otro y lo otro. Pero mire, el profeta dice en el Palme del Tiempo, predicado el 15 de enero 56, párrafo 140. Y será, dice Dios, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Es la misma escritura que estamos leyendo, pero aquí el profeta la está parafraseando. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, profetas prometidos. Vuestros jóvenes verán visiones y daré prodigios arriba en el cielo. ¿A qué se refiere eso? Dice el profeta, platillos voladores y todo lo demás. Así que eso no es algo imaginario de la gente. Aún, mire, porque hay gente que cree en esto, hay gente que no nos interesa saber lo que la gente crea o no. Nos interesa saber lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de señales y prodigios, que él iba a dar señales y prodigios en el cielo, ¿qué dijo el profeta que eran? Platillos voladores. Que no le dé miedo repetir lo que dijo el hermano Branham. A mí no me da miedo. Ahora, pero entonces, Pedro termina citando algo que también sigue vigente hasta nuestro tiempo. Hechos 2:41. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿cuál Señor? Jesucristo. Aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Ahora, eso es Pedro tomando la escritura. Pero ahora vayamos a la escritura que Pedro toma. En el libro de Joel, el capítulo 2. Se lo voy a leer desde el versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y espantoso. Hasta aquí Pedro lo sigue citando. Y será que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Escuche. Pero hay una diferencia entre Hechos y Joel. Que en Hechos Pedro le pone un punto. Véalo. En el siguiente versículo Pedro deja la escritura para referirse enfáticamente a Jesús. Pero aquí en Joel, en un solo versículo se lo voy a leer. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y luego tiene 2 puntos. Joel le puso 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que esta escritura tiene una continuación. Y dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en los que quedaran, a los cuales Jehová habrá llamado.
Mi pregunta es, ¿por qué Pedro no citó el resto del versículo? Él, estando ungido, sabía cómo trazar, cómo partir en línea recta la escritura. Y él, al estar citando Joel, toma la espada del Espíritu y parte la escritura. Y termina diciendo, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y como parte la escritura, dijo, esto de aquí para allá le corresponde a alguien más. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Aquí ya no se está refiriendo a los gentiles. Jerusalén y el monte de Sión se refieren a los judíos. Pero ¿cómo Pedro o cómo el Espíritu de Dios podía tomar esa escritura cuando eso no tiene nada que ver con nosotros? A nosotros nos corresponde invocar el nombre del Señor para ser salvos. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, los cuales Jehová habrá llamado. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué Pedro omitió citar la última parte de este versículo? Él estaba cortando bien o trazando bien la palabra de verdad. Sabía que en la última parte solo se enmarcaba, o sea, él primero sabía que la primera parte enmarcaba 2000 años y que la segunda parte, la parte segunda, solo les correspondía a los judíos, porque se refiere enfáticamente a Sión y a Jerusalén y a los que el Señor llame entre los judíos. Eso es lo que dice la Biblia. Todos sabemos que es una cifra exacta, son 144,000. Jesús, siendo la palabra misma, Él también trazó bien la palabra. Mire, en el capítulo 4, en el capítulo 3 de Lucas, la Biblia nos dice que Jesús es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. El capítulo 4 de San Mateo y de Lucas, hasta un cierto límite, un cierto trecho del camino son un paralelo. Porque en San Mateo 4 nos habla de que Jesús fue tentado por Satanás y en Lucas 4 nos dice lo mismo. Pero Lucas le agrega algo. En Lucas, el capítulo 4, el verso 16. Y vino Jesús, desde luego, a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La gente piensa que Jesús, por ser Dios, estaba exento de ir a la iglesia. Pero la Biblia dice que él entró el día sábado conforme a ¿qué? Su costumbre. Eso quiere decir, ahora la palabra costumbre aquí la entiendo diferente a lo que el profeta nos ha dicho en otros sermones. Eso quiere decir que Jesús tenía la costumbre de asistir cada sábado, que era cuando la sinagoga estaba abierta, a la iglesia. Hermano, una persona que no va continuamente a la iglesia ¿se podrá excusar? Jesús, por eso mire, él muchas veces, él no dijo, no apuntó a él, a ella y a cualquiera. Miren, ellos son su ejemplo. Él dijo, yo les he dado ejemplo, punto. Él, su persona, dio ejemplo en todos los aspectos. Si él iba conforme a su costumbre a la iglesia, quiere decir que él iba continuamente al culto. Porque hay otra escritura. El apóstol Pablo dice en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos que tienen por costumbre. Entonces hay personas a las cuales se les va a hacer una costumbre no ir a la iglesia, y hay otras que tienen como costumbre ir a la iglesia. Yo prefiero identificarme con aquellos que tienen la costumbre de ir a la iglesia. Ahora, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Mire, en aquella mañana no era Jesús viendo la Biblia, ojeándolo, bueno, que no era un libro como este. Voy a tomar este papel para ponerle un ejemplo. La palabra Biblia es una palabra que viene del latín, que es biblón, que quiere decir libros, plural, varios libros. En aquel tiempo,
Ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos, que aquí están los 66 libros, no. Por eso a mí me gusta como dice la versión antigua, dice que tomando el rollo, porque eso es lo que era. Un rollo. Mire, por eso yo creo que el sacerdote debió de haber sido inspirado. Porque tenían ahí todos los rollos. Y el sacerdote de todos aquellos le pudo haber dado el libro de Éxodo. Le pudo haber dado el libro de los Salmos. Pero tomó el libro de Isaías. Para que usted tenga una idea de lo que es el libro de Isaías, bueno, es un rollo. Mire, en 1947, en lo que es Qumran, allá en Israel, cerca del Mar Muerto, estaba un pastor beduino pastoreando unas cabras, y entonces él ya en la tarde las quería llevar al redil. Y entonces en un hueco ahí que es prácticamente de barro, como una cueva, unas cabras se habían metido ahí y él no podía hacerlas regresar. Entonces el muchacho comienza a agarrar unas piedras y comienza a lanzarlas con el propósito de hacer que bajaran las cabras. Pero resulta que mientras lanzaba piedras, las piedras al caer hacían clic, clic, clic. Pues, ¿a qué le está pegando la piedra? Y se subió y vaya sorpresa la que encontró. Unos jarrones, unas vasijas de barro con su tapadera que tenían rollos. Muchos de esos rollos eran del año 100 antes de Cristo. Esos rollos, bueno, esa noticia se regó como reguero de pólvora y anduvieron de mano en mano hasta que vinieron a parar a Estados Unidos los judíos. Sabiendo que eso no era propio que estuviera exhibiéndose en cualquier museo porque era parte de la cultura, de la esencia de ser de ellos. Uno le vendió quizá un rollo en $5, el otro lo revendió en 10, el otro en 20, hasta que aquello llegó a tener un valor invaluable, valga la redundancia. Los judíos lo compraron y se lo llevaron a Jerusalén. ¿Pero para qué? Ahí en Jerusalén hay un museo que no tiene la forma cuadrada de cualquier museo, sino la forma redonda, y se llama el Museo del Libro. Uno entra por un sótano y acá arriba tiene una cúpula simulando la tapa de aquellos jarrones que encontró, o aquellas vasijas que encontró el pastor. Pero dentro de este círculo que es el museo, dentro hay algo como esto, que por dentro tiene luz blanca y alrededor todo eso está tapizado con los rollos del Mar Muerto. Pero el único rollo que encontraron completo, ¿cuál cree que fue? Isaías. De todos los demás tienen un trozo de Joel, un trozo de Génesis, pero Isaías lo encontraron completo. Nada es por casualidad, hermano. Y el rollo, todos los demás los tienen exhibiendo alrededor. El rollo que tienen en el centro es el rollo de Isaías, así. Por dentro tiene luz, de tal manera que usted puede ir, bueno, yo no sé hebreo desde luego, pero una persona puede ir leyendo, ellos leen al revés, del final hacia el principio, de izquierda a derecha. Una persona puede ir dando la vuelta y a medida que le va dando la vuelta a esto, va leyendo el libro de Isaías. Ahora, pero ¿cuánto abarca ese rollo? Esta parte, esa circunferencia debe de tener como quizá de donde está esta cosa para poner los micrófonos, así. Así que ya se imaginará lo que abarca todo un rollo, el de Isaías. A Jesús, cuando le dan un rollo así de grande, el sacerdote se lo entrega. Ten, Jesús. Como los judíos leen al revés, Jesús lo comienza a abrir el rollo. Isaías 65, he aquí creo un cielo nuevo y una tierra nueva. No, eso no es para hoy. Isaías tal y tal y tal, hasta que encuentra Isaías 61. Y mire, la Biblia dice aquí en San Lucas, el capítulo 4, en el siguiente verso. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el rollo, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. Pedro, para trazar, para partir, para cortar la Biblia, tuvo que estar ungido. Por eso Jesús encuentra el lugar correcto y comienza a leer el lugar correcto y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí.
por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y luego dice, para predicar el año agradable del Señor. El hermano Branham dijo que cuando Jesús dice para predicar el año agradable del Señor, dijo él, era el año del jubileo. ¿Qué es jubileo? Libertad. Por eso en los versículos anteriores, o en el versículo anterior, Jesús habla dos veces, menciona dos veces la palabra libertad. Ahí está, lo acabamos de leer. Porque Jesús lo que estaba predicando era el año del jubileo, dar libertad a los cautivos y a los quebrantados de corazón. Y luego, la Biblia dice que Jesús cierra el libro y dice, hoy, este día, se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Le entrega el rollo al sacerdote y se sienta. Ahora, lo que Jesús dijo tuvo que provocar una reacción en alguien, porque los judíos sabían que esa escritura, el único que podía aplicarla para sí mismo, quizá los judíos la habían predicado muchas veces, pero cuando decían el Espíritu de Dios es sobre mí, ninguno de ellos sabía que podía ponerse en esos zapatos. Sabían que el único que podía llenar ese calzado era el Mesías. Y Jesús con toda propiedad dijo, hoy, en este día, se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. A los religiosos eso no les gustó. Porque dijeron, no, ¿cómo? Él nos está diciendo que es Jehová. Y lo siguiente que dice la Biblia es que buscaron apedrearle. Pero el mensaje ya estaba dado. El que tenía que entender, tenía que entender. Ahora, el Espíritu del Señor, y dice la Biblia en el verso 21, y rollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hermano, si Jesús no tuvo ningún prejuicio en citar a los profetas, ¿por qué deberíamos nosotros detenerlo para citar a William Branham? No deberíamos detenerlo. Pero ahora vayamos a la escritura que toma Jesús. Una vez más, en el rollo de Isaías, el capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Esto es lo que Jesús leyó en la sinagoga. Porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Y a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando Jesús cita esa escritura, le pone un punto. Pero Isaías no tiene un punto. Tiene una coma y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados. Una vez más, ¿por qué Jesús no citó completo todo el versículo? Él, siendo la palabra, tomó la espada del Espíritu porque él estaba ungido, partió la escritura en dos y él colocó lo que ese día se había de cumplir. Lo otro, él sabía que venía un tiempo futuro cuando se había de cumplir. Mire, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque la primera parte era misericordia, la segunda era juicio. El profeta dice, hoy se ha cumplido esta escritura, predicó el 19 de febrero del 65, párrafo 44. Cuán precisa es la escritura. Noten ustedes esto en Isaías 61, 1 al 2. Es donde nuestro Señor estaba leyendo Isaías 61, 1 al 2. Pero a la mitad del segundo versículo de Isaías 61, él se detuvo donde dice, el Espíritu de Jehová es sobre mí. A proclamar el año de la buena voluntad, allí se detuvo. ¿Por qué? Porque la otra parte
porque la otra parte, para traer juicio, no concernía a su primera venida, sino a su segunda venida. ¿Ven? No concernía allí, pues vemos cómo las escrituras nunca fallan, siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se detuvo la escritura, porque eso era precisamente lo que habría de ser vindicado en su día. En esa primera venida, en la segunda venida, Él traería juicio sobre la tierra, pero no en aquel tiempo. Él debía de predicar el año de la buena voluntad. Ahora, tomo la última escritura. Así como en el principio de su ministerio, porque Lucas 4 habla del ministerio de Jesús. Él traza la escritura. Trazar, ¿qué es? Dividir, cortar. En dos. La primera vez que Jesús hizo eso, en Lucas 4, tenía, voy a decirlo así, la unción fresca del Espíritu Santo sobre él. Porque la Biblia dice que él acababa de recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Y la última vez que Jesús traza o corta la escritura es cuando estaba a punto de que aquella unción le abandonara. Usted dice, hermano, ¿eso es verdad? Eso es lo que dijo el profeta. En el sermón Adopción parte 2, párrafo 91. En el huerto del Getsemaní la unción lo dejó, ustedes saben, él tenía que morir como pecador. ¿Dónde le dejó la unción? En el huerto del Getsemaní. En Ya ha salido el sol, párrafo 2:41. El Espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. En Mateo 26, la Biblia dice que Jesús comenzó a angustiarse. ¿Por qué? Algo había sucedido con Jesús que hizo que se angustiara. Pedro dijo en el libro de los Hechos, en cuanto a este Jesús de Nazaret, y luego dice, al cual ungió el Espíritu de Dios y anduvo haciendo el bien, porque Dios era con él. Por eso Jesús dijo, las obras no las hago yo, es él el que las hace. Pero ahora en el Getsemaní, aquella unción que había recibido después de que fue bautizado le comienza a ser arrancada. Mire, yo sé que esto las denominaciones ni lo saben ni lo predican, pero un profeta vino a decirnos. ¿Por qué la unción? Bueno, ya le he leído citas donde el profeta dice lo mismo. ¿Por qué el profeta de Dios dice que la unción le dejó? Porque él no podía morir como Dios. Si Jesús muere como Dios, entonces Satanás tiene la facultad para matar a Dios. Él tenía que morir como hombre. Por eso, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo dijo como una escena lastimosa, lo dijo porque era una verdad. El Espíritu lo había abandonado en Getsemaní. Ahí le abandonó. Pero vamos a antes que lo abandonara. En el mismo capítulo 26 de San Mateo, dice la Biblia, verso 31. Mire, la escritura a la que yo me refiero de que Jesús comenzó a angustiarse está hasta el verso 37. En el verso 31, o sea, 6 versículos antes de que la unción le dejara, Jesús toma la escritura. Él la tomó, Isaías al principio, y toma la escritura al final. Y en el verso 31 dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque está escrito. Si Jesús dijo que estaba escrito, es porque efectivamente estaba escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? Heriré al pastor
y las ovejas de la manada serán dispersas. Ahora, Jesús, para tomar esta escritura, cuando dice escrito está, él la toma de un profeta menor. Y ese profeta menor es Zacarías. Zacarías, el capítulo 13, el verso 7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está lo que Jesús cita. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Y luego tiene 2 puntos. Eso quiere decir que esa escritura no se termina ahí. Mas tornaré mi mano sobre los chiquitos, sobre los pequeñitos, como dice la versión 60. ¿Por qué Jesús no lee esa última parte de Zacarías si él estaba citando a Zacarías? Porque la parte que leyó era la parte que a él le correspondía cumplir. Mire, y una vez más le digo, sin el mensaje uno no sabría de qué se trata todo esto o el por qué. En el sermón El propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, predicado el 30 de julio 61, párrafo 92 y 93. Mire, yo esta escritura le acabo de poner atención porque hace quizá un mes, un poco más, en la iglesia un viernes estábamos escuchando este sermón predicado por el hermano Branham. Cuando yo escuché que él dijo esto, dije, Señor, esto está más que tremendo. Yo lo reconozco. Yo como predicador no hubiera tenido la habilidad para separar una cosa de la otra. Pero un profeta sí. Y él dice, ahora Jesús citó esta escritura, vean, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero noten el siguiente párrafo. Él solo citó esa parte. Pero mire lo que dice la siguiente frase, la siguiente parte de esto. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué? Aquí está lo que el profeta, cómo él va a interpretar esta escritura. El grupo benjamita que está levantándose ahora, haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y él regresa a la escritura a la primera parte. Hiere al pastor. Israel, el primer Israel, hirió al pastor y dispersó a las ovejas por todo el mundo. ¿No es eso una gran verdad? Jesús el pastor, ¿por qué les dijo yo soy el buen pastor? Ellos lo hirieron y ahora mire, ellos no sabían de lo que Jesús estaba hablando, pero él sí sabía. Hiere al pastor. Efectivamente hirieron al pastor, a Jesús. Y las ovejas, ¿cuáles ovejas? Las ovejas perdidas de Israel, a las cuales él había venido, fueron dispersas por todo el mundo. ¿Qué nación, dígame? Cualquier nación debajo del cielo, ¿qué nación ha sido esparcida por todo el mundo? Aparte de Israel, ninguna otra. Solo Israel. Por eso, la magnitud de esta escritura es que si iban a ser esparcidas, no iban a ser esparcidas de aquí para allá, no. Y como lanzar la semilla lo más lejos que pudiera llegar. Y dice, y era el pastor, Israel, el primer Israel hirió al pastor, dispersó las ovejas por todo el mundo. Pero Dios dijo, haré volver mi mano para recoger a esos pequeñitos en el día postrero. ¿Cuándo? Cuando la expiación por la iniquidad haya sido hecha. Pero mire, el profeta habla aquí y dice que el grupo benjamita, o sea, los descendientes de Benjamín. Todos sabemos que Jacob en sus esposas y en sus concubinas tuvo 12 hijos que formaron los 12 patriarcas. Pero el más pequeño de ellos era Benjamín. Y como la ley es una sombra de los bienes venideros, aquella sombra estaba mostrando algo así como José era un tipo de Cristo. Aquel hombre, aquel pequeño,
llamado Benjamín estaba significando algo. ¿Qué significaba? El profeta dice en el mensaje aquí mismo, en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 74. Ellos tenían al pequeño Benjamín allá, su hermana menor. ¿Saben a quién representaba Benjamín? A este grupo nuevo de judíos realmente genuinos que se están reuniendo allí ahora para formar esos 144,000. Esta raza que viene. Por eso Jesús tomó la palabra, la partió exactamente en el lugar donde correspondía y dijo: esta parte me corresponde a mí. Herirán al pastor y las ovejas van a ser desparramadas. Pero el Señor dejó, hermano, no solamente partió la escritura, pero así como en Isaías la partió para un periodo de 2000 años, de misericordia a juicio, y ahora de Israel rechazando a su Mesías, hermano. Y qué bueno, mire, Jesús hubiera citado la escritura completa. Si él hubiera citado, quiero decirle que en esta mañana usted y yo estaríamos perdidos. Usted dice: ¿por qué dice eso? Porque cuando Jesús parte, corta, traza la escritura, en esa parte que él no citó, en esa entramos usted y yo. En esa entró una novia gentil a través de 7 edades. Por eso él sabía, mire, él estaba ungido. En el Getsemaní la unción se fue, pero aquí en ese versículo él seguía ungido. Así que él podía trazar perfectamente la palabra de Dios. Y lo hizo. Por eso, ya estoy terminando, dice el profeta de Dios. En el mensaje, el primer sello, párrafo 246, él está hablando de José y dice: y descubrió al pequeño Benjamín, el cual había nacido después de que se había ido. Los 144,000 han nacido en ausencia de Jesús. Así como Benjamín nació en ausencia de José. Y descubrió al pequeño Benjamín, el cual había nacido después de que él se había ido, y que representa a esos 144,000 judíos que se están reuniendo allá ahora mismo desde que él se fue. Ahí está la Biblia. Pedro con el Espíritu Santo, Jesús con el Espíritu Santo, aún en los últimos momentos. Mire qué cosa. En los últimos momentos, antes que el Espíritu le fuera arrancado, él toma la escritura y una vez más la parte, la traza correctamente. Termino. Por eso, ¿sabe una cosa? Jesús, aun cuando él parte el pan, él tiene una manera especial de hacerlo. Usted sabe que Jesús, dice la Biblia aquí mismo en Mateo 26, que Jesús hizo 3 cosas. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Así dice en Mateo 26. En Lucas 24, cuando habla de la historia de los caminantes rumbo a Emaús que detienen a Jesús para que entre con ellos, lo sientan. Jesús partió ¿cómo dice la Biblia? Tomó el pan, lo bendijo y lo partió por la noche, en el tiempo de la tarde. Mire, la Biblia en inglés ahí usa la palabra evening. Evening es en la tarde, pero ya cuando está para oscurecerse. Cuando Jesús lo invitan a que entre, lo sientan a la mesa y le dan el pan, era en el evening, en la tarde, para oscurecerse. Y él hace en el mismo orden las 3 cosas. Véalo en Lucas 24. Toma el pan, lo bendice y lo parte. Aquí está la cosa maravillosa.
Jesús les había citado desde la mañana, desde Génesis, dice la Biblia, comenzando desde Moisés. Les citó escritura tras escritura que hablaban de él. Pero con todo y eso las escrituras iban por acá. Pero cuando él hizo algo, dijo el hermano Branham, algo que él había hecho antes de su muerte, que es tomar el pan, bendecirlo y partirlo, los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. No hay coincidencia en la palabra de Dios. Zacarías habló que en el tiempo de la tarde, casi para oscurecer, habría luz. Pero junto con esa luz vendría alguien que tomaría el pan de vida, la palabra, la bendeciría y la partiría. Y entonces nosotros conocemos que William Branham es un profeta de Dios por la manera que él nos partió el pan. Y lo partió también, que estas cosas de las que estamos hablando en esta mañana no es mi propia teología, es el mensaje traído por un profeta. Él vino y partió la escritura, la trazó, la cortó correctamente para dársela a la novia de Jesucristo. Para eso, esas escrituras no están para adornar la Biblia, es porque están hablando de algo. Y en cada una de estas escrituras, sin duda alguna, nosotros nos vemos identificados. Porque el mensaje es para nosotros, la Biblia es para nosotros. Así que Él sigue siendo conocido por la manera en que Él traza, corta, parte la palabra. ¿Para qué? Para beneficio de su novia. Puestos de pie. Señor, te agradezco en esta mañana por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder pararme en este lugar para hablar estas cosas, Señor. Tu palabra sigue siendo la verdad, Señor. Yo estoy plenamente convencido que este mensaje es la verdad. Sin él, ¿cómo podíamos nosotros saber estas cosas, Señor? No hay hombre, no hay erudito, no hay teólogo, no hay estudioso que pueda colocar la Biblia tan perfectamente, partirla, cortarla, trazarla tan perfectamente como lo hizo un profeta de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio inmerecido que tú nos das de sentarnos a la mesa, Señor, y de partir el pan de vida a nuestros corazones. Gracias por la confianza del pastor. Gracias por la paciencia de tu pueblo para escuchar estas cosas. Te ruego, mi Dios, que las llevemos en nuestros corazones, Padre Celestial, y que cada quien tome esa porción, esa rebanada de pan que tú has partido como una identidad para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.